¿Qué es esto de universidades por todos lados? El gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos. Universidades por todos lados. Necesita bastones largos. Poblado de universidades públicas. Y allí el sueño de mi hijo el doctor empezó a ser posible. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ideas cortas. ¿Cuánto pesa la universidad pública para que la movilidad social ascendente se concrete? Decir que el pueblo ingresara a la universidad. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. La universidad se llenó de hijos de obreros. Tiene que caer en la escuela pública. 5 premios Nobel cayeron en esa desgracia. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Que las universidades sean un centro de educación y de debate. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Esa universidad se extendió en toda la Argentina. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Universidades por todos lados. El programa de CONADU. Somos la universidad pública. Lunes a las 19 en Caput. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos como todos los lunes en esto que es Universidades por todos lados. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Virginia, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la audiencia? Ahora ya un poco más, refrescó un poquito, que también por está suerte, bueno porque hizo mucho calor. Estaba muy pesado, pero ahora estamos mejor y aquí conectándonos con todos ustedes a través de Radio Caput, en esto que es Universidades por todos lados, el programa radial de la CONADU, donde lunes a lunes hacemos un repaso sobre el panorama de la realidad nacional y universitaria, con entrevistas, investigaciones y, bueno, todo lo que podamos meter, nosotros lo metemos para que no dejes de estar actualizado. Para que puedas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Nos buscas en Facebook como CONADU y en Instagram o en Twitter como @prensaconadu. Hay un WhatsApp donde nos pueden dejar mensajes escritos o de audio. El teléfono es 11 70 27 75 43. Y como siempre estamos con Pablo Macías, secretario de Prensa y Comunicación de CONADU. Está Luis Javier en la operación técnica de Radio Caput, en la producción general Elizabeth Vega Grón, directora de Prensa y Comunicación de CONADU, y Javier Moscoso, parte del equipo de prensa de CONADU. Como siempre, queremos agradecer la colaboración para este programa de Gabriela de Michelis y todos los compañeros de CONADU que siempre aportan para universidades por todos lados. Bueno, Pablo, nos vamos a meter en la coyuntura nacional, en lo que tiene que ver con los temas de actualidad. El presidente no está en la Argentina y actualmente está participando en el G20, en el marco de la cumbre mundial COP26, que se está desarrollando actualmente en la ciudad escocesa de Glasgow. Firmaron un acuerdo estos días con una empresa australiana que anunciaron una millonaria inversión aquí en la Argentina. Una empresa que está destinada a producir hidrógeno verde. Uh-huh. Así es. Bueno, la semana esta que pasó fue muy intensa, porque como vos bien decías, el presidente Alberto Fernández y toda una comitiva argentina participaron en primera instancia de la cumbre del G20 que se desarrolló en Roma. Los 20 países más importantes en términos económicos del mundo, que representan alrededor del 80% de la economía mundial, se encontraron allí en Roma, donde el presidente tuvo un papel muy importante y muy destacado, planteando la necesidad de aliviar las deudas de los países de renta media y
y baja, ¿no? Esta cumbre versó sobre el tema de la pandemia, sobre el tema de del cambio climático y de la crisis o de la desigualdad económica y financiera que hay en el mundo a partir de la pandemia. Y bueno, finalmente en el documento de cierre se tomaron algunos aspectos de lo que planteaba el presidente, de lo que plantea el Papa también, de aliviar la deuda externa de los países en vías de desarrollo. En segundo punto, se tomó la necesidad de que las vacunas les lleguen a todas las poblaciones del mundo y en particular a los lugares más pobres. Afortunadamente Argentina también está dentro de los países que tiene mayor nivel de vacunación, pero hay muchos otros que están muy, muy por debajo de lo necesario para revertir realmente el problema que trae la pandemia. Y un tercer punto que también, como vos decías, se trató en la cumbre del G20, pero que también tiene que ver con la cumbre de la COP26, que es la cumbre sobre cambio climático, que tiene que ver con reducir las emisiones de carbono durante este siglo para alcanzar aquello de que no haya un calentamiento global por arriba del 1,5 grados de los niveles preindustriales, ¿no? Ahora, estamos muy lejos de eso todavía. Los científicos dicen que de continuar así como estamos, al fin del siglo llegaríamos a 2,7 grados más, y eso es gravísimo para la humanidad en general, digamos, para especies que van a terminar extinguiéndose, pero fundamentalmente, bueno, los cambios climáticos que seguramente van a afectar a los más humildes. Eso fue todo lo que se habló, y en ese marco estuvo lo que vos presentabas también de esta empresa Fortescue, que tiene una propuesta de tecnologías de energías verdes que son centrales también para la etapa que viene y que generan muchas fuentes de trabajo para nuestro país, ¿no? Vamos a escuchar, Pablo, si te parece, un audio de Santiago Cafiero sobre la reunión del presidente con los presidentes europeos durante la cumbre del G20. Para Argentina fue muy bueno, el presidente dejó planteada cuál es la situación no solo del país, sino los desafíos que tiene América Latina para este tiempo de pospandemia y la recuperación de la pospandemia, y creemos que fue muy necesario el mensaje del presidente a la hora también de dejar planteado qué es lo que representa la deuda externa que tiene la Argentina en este camino y en este tránsito de recuperación económica y de recuperación luego de la pandemia, y luego también de un ciclo de endeudamiento que ha claramente puesto a la Argentina muy, muy complicado de cara a la recuperación del empleo, a la recuperación de la actividad productiva. El presidente hizo mucha referencia a eso. Después también en sus reuniones bilaterales dejó bien afianzado cuál es el vínculo que la Argentina desea tener con Europa, por eso la reunión con la canciller Angela Merkel, con Emmanuel Macron, presidente de Francia, con Pedro Sánchez de España. Así que efectivamente la Argentina dejó bien marcada cuál es el rumbo que quiere transitar, un rumbo de multilateralismo, donde se afiancen los vínculos, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista político y cultural. Las reuniones bilaterales son todas naturalmente con mucha incidencia en las políticas públicas que se esperan de la Argentina y en las políticas públicas que nosotros tenemos que desarrollar, y en la necesidad naturalmente de contemplar este sendero que estamos teniendo de aumento de las exportaciones de la Argentina. El presidente hizo mucho hincapié, y en las reuniones bilaterales que sostuve yo también, hicimos mucho hincapié en este ritmo de recuperación de las exportaciones, donde la Argentina
empieza claramente a mostrar cuál es el camino adecuado, mejorar las exportaciones para que esas exportaciones financien las importaciones y financien el crecimiento. Bueno, muy bien, ahí lo escuchábamos a Santiago Cafiero en un resumen de lo que fue el encuentro del presidente Alberto Fernández con los demás presidentes europeos que estaban participando de esta cumbre del G20 en Italia. Y como anticipaba Pablo Macía hace minutos nada más, cuando hablaba de esta firma que tuvo Argentina con la empresa australiana Fortescue, donde anunciaron una millonaria inversión en nuestro país para producir hidrógeno verde. Vamos a escuchar el audio de Agustín Pichot, presidente para la región latinoamericana de esta empresa. Tenemos un país súper complejo. No vamos a, digamos, a decirme optimista, no sé. Yo estoy convencido de que podemos hacer las cosas bien. Lo hemos probado con los equipos que hemos trabajado. A veces creo que autoboicoteamos muchísimo al país, nos castigamos demasiado y perdemos mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo y no vemos el potencial que tenemos. Yo sí lo veo y lo quiero ver. Porque de nuevo, yo vivo en Argentina, mis hijas viven en Argentina. Y mi sobrino vive en Argentina y mis amigos viven en Argentina. Y está en mi responsabilidad, y es doble, porque podría tranquilamente hablarte de Chile, podría tranquilamente hablarte de Brasil. Y la verdad que hemos puesto mucho foco a Argentina. Y vos me decís, no, pero algo debe haber. Sí, hay unos vientos increíbles y hay gente de primera. Y hay muchísimas cosas que son difíciles. Tenemos una guerra constante política, difícil, temas cambiarios difíciles. Bueno, yo soy un convencido que el desafío se puede dar, porque si no, no estaría acá parado haciendo esto. Y no lo digo solo como argentino, lo digo también como empresario. No, más que interesante la palabra de Agustín Pichot, que anunciaba esta inversión aquí en la Argentina con un trabajo que ya empezó a hacerse en la provincia de Río Negro y que, bueno, va a demandar una inversión muy interesante. Pablo, estamos hablando de 8.400 millones de dólares y que va a generar la creación de más de 15.000 puestos directos de trabajo. La verdad que muy interesante. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, nos vamos a escuchar un poco de música y luego venimos. Llegan Esas entrevistas, Vivi. en Caput. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Aquí estamos nuevamente en el aire después de disfrutar de esta canción dedicada a Maradona. Bueno, cierto que estuvo de cumpleaños, ayer hubiera celebrado 61 años. Ajá. Y bueno, es necesario recordarlo, ¿no? Aunque sea con esta canción siempre presente en nosotros, Diego. Claro que sí, Diego, un fenómeno, siempre expresando nuestra nación y ese sentir popular que tenía, ¿no? Absolutamente. Así que... Bueno, vamos a reiterarle a la gente que se está escuchando, Pablo, las formas de comunicación. Nos pueden ubicar en Facebook como Conadu o en Instagram y en Twitter como @prensaconadu, y también se pueden comunicar al WhatsApp 11 70 27 75 43. Ya está en línea nuestra próxima entrevistada, que es y primera entrevistada del día de hoy, Jimena Yuri Ayub. ¿Cómo está, Jimena? Bienvenida, secretaria general de CIDIU en San Luis. ¿Cómo está, Jimena? Gracias por recibirnos, por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, muchísimas gracias a ustedes por contactarme.
Bueno, aquí estamos con Pablo Macía para charlar contigo. Sabemos que CIDIU está celebrando y también informando que en el día de hoy, que el jueves 28 de octubre el Consejo Superior de la Universidad de San Luis. Correcto, ha homologado la ordenanza de prevención, intervención y erradicación de situaciones de violencia laboral en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, que bueno, felicitaciones por esto, un gran avance, Jimena. Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos porque el día de la homologación también coincidió con un aniversario de la fundación del sindicato, así que como para nosotros fue una doble victoria. Después de casi 3 años de estar detrás de este tema, que finalmente fuera homologado en todos los términos de los cuales surgió de la paritaria local docente y luego de la paritaria no docente, es como un logro bastante importante, porque la verdad fue un trabajo de muchos años. El proyecto original fue presentado por CIDIU en noviembre de 2018, después durmió algunos años el sueño de los justos, y en la pandemia, cuando uno pensaba que no iba a poder avanzar, que no iba a poder trabajar, digamos, logramos retomar el tratamiento paritario. Fue casi un año de tratamiento paritario en mejorar, en pulir este proyecto de ordenanza, y que finalmente verlo homologado el otro día, la verdad que es un logro para nosotros muy, muy satisfactorio, porque el proyecto tiene, bueno, el proyecto ya no es más un proyecto, ahora tengo que acostumbrarme a dejarlo. Es una realidad. En realidad, ahora esta ordenanza tiene un montón de cosas que nos hacen pensar que podemos construir una universidad libre de violencia. Ajá. Eso para nosotros es muy, muy importante. Jimena, felicitarte a vos y a todos los compañeros por este trabajo de tantos años y preguntarte si nos querés comentar cuáles son los aspectos que más valoran de esto que se ha conseguido, algunos ejemplos. Me imagino que debe ser muy pormenorizada la ordenanza, pero quizás lo que les piensa que es más destacable, ¿no? Sí, tiene, digamos, una ordenanza, en realidad si va a pensar la ordenanza es sumamente corta, tiene 4 artículos, lo que pasa es que tiene 2 anexos, y esos anexos son el cuerpo de todo lo que uno pretendía, y en realidad fue cuando la empezamos a escribir, cuando la empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que también teníamos que generar un documento que fuera un poco educativo, ¿está bien? Entonces tiene una tipificación de las violencias laborales más comunes, pero a su vez las más invisibilizadas o las más toleradas, que nosotros entendemos que también sirve para aquel que la lea, que vea si alguna vez ha sido sometido a alguno de esos hechos y no le prestó atención, y bueno, eso es violencia, es tipificación, es violencia laboral, y a su vez también como para que lo lean todos y digan ¿cuándo uno ha ejercido eso? Porque a veces uno tampoco no es consciente cuando uno genera eso. Entonces hay muchas circunstancias de las relaciones laborales que se establecen en el ámbito académico, que es merocrático, que es jerárquico, que uno entiende que está bien. Bueno, no está bien. Y tampoco está bien si se hizo siempre. Entonces, aclararlo, digamos, el que te den funciones por arriba de lo que estaba pactado, que te den funciones por abajo de lo que estaba pactado, digamos, el destrato, que nunca te asignen ninguna tarea, que te nieguen cursos de formación que a otros se los permiten, que te nieguen información que llega, digamos, a las áreas o a los departamentos y a los otros te las brindan, que te nieguen herramientas de trabajo, digamos, bueno, el que siempre está gritando, bueno, a mí me tocó un jefe gritón, no, bueno, eso no está bien. Digamos, entonces esa es una de las cuestiones que tiene, una tipificación muy clara. Lo otro es que establece un protocolo a seguir muy claro de cómo es el procedimiento, que tiene muchísimo cuidado en la protección de la persona que denuncia. Hasta el día de hoy, digamos, las pocas denuncias que hay son notas que se presentaban ante una autoridad, ya podía ser de la facultad o del rectorado, y después lo que ocurría era que todo era vox populi, entonces la víctima era revictimizada cada vez que ponía un pie en la universidad. Bueno, ahora está claramente delimitado cómo tiene que ser tratado ese protocolo, cómo tiene que ser tratada esa información, a dónde tiene que ser presentada,
cómo tiene que ser remitida la información, y eso nos parece que es sumamente importante porque protege a la víctima y le asegura que pueda denunciar sin ser la comidilla de la universidad. Otra cuestión muy importante es que en la redacción de esta ordenanza y cuando se establece quién es responsable, quién sanciona, la institución, o sea, la universidad como empleador, reconoce su responsabilidad en la erradicación de la violencia. Porque dice, bueno, una de las cuestiones que implica que lo reconoce es que hay una cobertura de gastos médicos o de gastos de tratamiento psicológico para las víctimas de violencia, digamos, porque hay una cuestión que no se ve y es que la violencia le genera a la persona afectación psíquica, física, y eso muchas veces termina en un montón de gastos médicos, de gastos psicológicos, de gastos psiquiátricos que los tenía que cubrir hasta el momento la víctima. Tal cual. Otra cuestión que tiene que es muy valioso es que si bien nosotros los convenios colectivos, tanto el docente como el no docente, establecen cuáles son las sanciones que somos plausibles los empleados de la universidad, esas sanciones están contempladas en la ordenanza, pero aparece una sanción mínima. Todo aquel que sea responsable de violencia laboral, encontrado responsable, no puede ser electo para cargos de funcionario. ¿Está bien? Ajá. No puede ser designado como funcionario y no puede, como funcionario y no puede participar en los cargos electivos. Ajá. Y eso es muy importante porque si vos le impedís a la persona que ejerce violencia que ocupe lugares de poder. Claro. Y el otro gran grueso de la ordenanza está en la creación de un centro especial, un centro de erradicación y prevención de violencia, con un equipo técnico especial y con un coordinador que depende directamente del rector, que es en quien el rector delega, digamos, la responsabilidad de que todos los procesos que se tengan que hacer en los casos de denuncia se lleven a cabo. Entonces eso también es importante, porque a veces la norma por sí no basta, sino que hay que generar la estructura de las personas que puedan hacer que esa norma sea impartida. Tal cual. Y bueno, eso me parece que es lo más... y bueno, y lo otro es las licencias por violencia. Claro. No son licencias psiquiátricas, no es licencia médica, es licencia por violencia. Ponerle el nombre que tiene que ponerse, porque esto después va al legajo. ¿Está bien? Claro, entonces tiene que quedar claro que la licencia no fue porque uno tiene un trastorno, sino porque la institución me genera un trastorno. Tal cual, tal cual. Qué brillante, Jimena, todo el entramado, ¿no? con el que han desarrollado esto, tanto para desnaturalizar estas situaciones de violencia, como para, como vos decías, ¿no? Por un lado, generar mecanismos de prevención también para que esto no suceda y mecanismos también para que el propio compañero vaya visibilizando, compañera o compañero, ¿no es cierto?, vaya visibilizando estas situaciones, ¿no? Nada, me parece que va a ser interesante ver cómo se desarrolla esto y que sea un ejemplo también para otras universidades donde también estos temas se empiezan a trabajar, ¿no? Cada vez con mejor o con más argumentos, ¿no? Gracias a los que vos estás planteando también. Yendo a una pregunta un poquito más interesante, aunque esto también es para celebrar, digamos, que se está volviendo o se está, los temas de violencia se están tratando de resolver a partir de esta normativa. ¿Cómo estuvo el festejo, el gran festejo también? Porque vos lo decías, que esta normativa salió en un aniversario de la organización, ¿no? ¿Cómo estuvo el festejo que han desarrollado allá? A partir de... ¿Cuántos años ya van de creación del sindicato? El sindicato cumplió el jueves 8 años. Así Qué que grande. Un brindis el viernes en la tarde, digamos, un brindis sencillo. Estamos todavía en una pandemia, digamos, tenemos una situación sanitaria que nos permitía relajarnos un poco. Y la verdad que fue muy lindo poder encontrarse con afiliados a los cuales no veíamos más que a través del Meet desde hace más de 1 año y medio. Y bueno, y poder contarles qué es lo que ha estado haciendo la comisión directiva en este tiempo de pandemia. Un poco también, viste, siempre tenés que estar justificando si estuviste en el sillón o cuántas horas estuviste. Entonces, teníamos
teníamos como varias cosas para contarles a los afiliados de que algo habíamos estado haciendo. Y la verdad que esta ordenanza para nosotros, para la comisión, para aquellos que estuvieron trabajando en la paritaria, es un logro muy grande, porque fue algo muy, muy revisado, muy, muy mirado. Una semana escribías 2 artículos y a la semana siguiente los volvías a escribir. Fue como muy, muy cuidadoso. Y la verdad que fue muy lindo poder contarle a los afiliados al otro día, digamos, cara a cara, que habíamos logrado algo que es algo que preocupa mucho a muchos afiliados, sobre todo, lamentablemente, a los más jóvenes, que son los que en general son víctimas del maltrato, del abuso. Jimena, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que nos da mucho gusto enterarnos y saber todo lo que está sucediendo en el interior de nuestro país, con nuestras universidades y los sindicatos de CONADU, ¿no? Que están al lado de CONADU, llevando adelante tareas que dignifican al trabajador y que hacen un poquito mejor la vida de cada uno de ellos. Muchas gracias por esta charla, un gusto. Un gusto, muchísimas gracias a ustedes por contactarnos. Ahí estamos entonces, comunicados con Jimena Yuri Ayub, con Pablo Macías. La verdad que muy agradable la charla. Desde tu celular, conéctate una vez más. Seguimos informando. Seguimos informando. Se enciende una luz. Aire Radio Caput. Caput. Radio Caput. Aquí estamos, Pablo, ya casi al final de nuestro programa para compartir con los oyentes algunas cuestiones de agenda que tenemos. Tal cual. Sí, una cuestión muy importante para la federación es que se comenzó a generar la normalización de la Asociación de Docentes Universitarios de Chilecito, ADUC. La Universidad Nacional de Chilecito tiene un sindicato afiliado a la CONADU desde hace como 10 años, pero que estaba de alguna manera inactivo por problemas también de la propia universidad, de los rectores que había en esa institución, y a partir de un cambio en la situación de la universidad, se logró reactivar el proceso de normalización y la federación nombró al compañero Sergio Matamala como delegado normalizador y ya están desarrollando la convocatoria a la asamblea para convocar a elecciones, ¿no? Así que es en realidad a junta electoral en una primera instancia y a elecciones, ¿no? A partir de eso es una instancia importante porque permiten reorganizar un sindicato de base de la federación y eso siempre es bueno para la democracia sindical y para todos los compañeros. A su vez también durante la semana, el viernes pasado, se desarrolló otro encuentro del ciclo federal de conversaciones con CONADU Escultura, en el que participó en ADUFOR, el sindicato de docentes universitarios de Formosa, el compañero Mario Olmedo, maestro normal nacional, profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación, en el cual pudimos desarrollar esa charla. Bueno, muy bien, esas son las novedades de CONADU y las actividades. Nosotros queremos compartir ahora con ustedes la próxima entrevista de nuestro programa. Bárbaro. Universidades por todos lados llegan. Esas entrevistas divinas En Caput.
Bueno, acá estamos, Pablo, en este nuevo bloque con estas entrevistas divinas que tenemos siempre en nuestro programa. Y si te parece, le vamos a dar la bienvenida a nuestra entrevistada del día de hoy. Ya está con nosotros conectada Miriam Lewin. Hola Miriam, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Aquí te saludamos con Pablo Macía. Vamos a contarle a nuestros oyentes que Miriam es periodista y actualmente defensora del público de la Nación. Así que queríamos que nos cuentes, como para empezar esta charla, cuál es el trabajo que está llevando adelante actualmente la Defensoría del Público de la Nación. La Defensoría del Público es muchas veces confundida con la Defensoría del Pueblo. Claro, por el nombre, ¿no? Claro. Sí, en realidad el nombre se presta a confusión. También nos confunden con el Ministerio Público de la Defensa, que es la que provee los defensores públicos de las personas que están en conflicto con la ley penal. También tuvo que ver mucho, los 4 años, tuvieron que ver mucho en la confusión, los 4 años de invisibilización de acefalía y luego de intervención de la Defensoría. Tal cual. Pero tiene que ver con medios de comunicación, tiene que ver con defender y promover el derecho a la comunicación y audiencias activas. Recibimos reclamos, damos capacitaciones, estudiamos la cuestión de la comunicación, podemos proponer reformas legislativas, y estamos muy atentos y atentas con el equipo a todo lo que sucede en los medios tradicionales y en los medios nuevos, sobre los que todavía no tenemos competencia, que son los medios digitales, los canales por streaming, las plataformas que emiten programas de radio o programas de televisión o videos, y también analizamos todos aquellos reclamos de las audiencias que no están recibiendo por los medios de comunicación los contenidos que necesitan, los contenidos que esperan, ¿no? Ajá, claro, claro. Personas del interior, por ejemplo, o de las provincias, me gusta más decir, que no reciben a través de su cable operador la señal local, de manera que reciben más noticias que pasan en las grandes ciudades que las que ocurren en su localidad. Pasa bastante eso, ¿no? En el interior el reclamo debe ser de una demanda alta. Sí, porque, bueno, a través del decreto 267 del 2015 se recortó la ley de servicios de comunicación audiovisual, esta ley tan trabajada, tan elaborada, tan debatida, tan democrática, y entonces ya no existe más la obligación de el cupo de producción local. Claro. Todo se desdibujó mucho, es decir, se recortaron derechos. Durante el macrismo, en lugar de ampliar derechos, se recortaron, y entre ellos está la obligación de los cableoperadores locales de levantar las señales de producción local, los programas realmente relevantes que reflejan la realidad de un área geográfica y de la población que habita ese área. Miriam, y en este derecho que pregonamos todo, ¿no? A una comunicación democrática y que todo el público y la ciudadanía pueda acceder a contenidos. ¿Cuáles son vos hablabas de acciones específicas sobre determinados públicos, ¿no? Por ejemplo, en su momento habían desarrollado, que generó polémica por algunos sectores, la iniciativa Nodio, ¿no? Puede ser también, y algunos otros. En realidad te digo que nosotros nos preocupa la desinformación. Claro. Lo que se operó sobre Nodio es una típica maniobra de fake news. Claro. Se dijo que lo había creado el Poder Ejecutivo, nosotros no dependemos del Poder Ejecutivo, sino solo somos autónomos y funcionalmente dependemos del Congreso, de la Comisión Bicameral del Seguimiento de la Ley de Medios.
Se dijo que pretendíamos censurar, la Defensoría no tiene potestad sancionatoria, se dijeron muchas cosas. Se habló de que contratábamos personal, del presupuesto, circuló mucha desinformación. En realidad, se trata de un nombre que le pusimos a una línea de acción de la Defensoría, como le podríamos haber puesto Caperucita Roja a la adolescencia, ¿no? Le podríamos haber puesto, no sé, línea violeta a la de violencia de género. Tal cual. Entonces, claro, nosotros hablamos de discursos violentos que pueden generar odio. Lo que queríamos era ponernos en línea con aquello que reclamaba nada menos que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Tal cual. Lo que se está debatiendo en las sociedades europeas, en muchas de ellas, con un espíritu punitivista que nosotros no tenemos. Lo que queríamos hacer nosotros era observar lo que pasaba, ver por qué circulaba con tanta velocidad la información, la desinformación, cómo se generaba. Pero bueno, evidentemente esto produjo molestias. Lo que estamos haciendo en este momento, además de trabajar en un observatorio conjunto con el NACOM, con el INADI y con el Ministerio de Género, observando aquello que tiene que ver con violencia digital contra las mujeres, por ejemplo, estudiando esta temática con expertos internacionales. Estamos pensando también en expandir una línea de trabajo que ya hemos abierto con UNESCO en torno a la alfabetización mediática e informacional, que es una disciplina que tiene un nombre horrible y muy difícil, pero que tiene que ver con dotar a las personas desde pequeñas de los instrumentos para que solas puedan discernir cuándo una información es confiable y cuándo es pescado podrido. Porque, digamos, la verdad, los que tenemos algunos años ya sabemos que la desinformación existía desde hace muchísimo tiempo, que se llamaba carne podrida o pescado podrido. Tal cual. Existió durante la dictadura, ¿no? Que se había usinas de información falsa, pero ahora lo que diferencia estas épocas de desinformación de aquellas es la velocidad a la que circula la palabra. Es decir, la desinformación se viraliza con muchísima velocidad, mucha más que la que tenía en los 60, en los 70 o en los 80. Tal cual. Miriam, y bueno, eso tiene que ver también con, como vos decías, ¿no? Se está viendo en el mundo las fake news y todo eso. Pero aparte, digo, la Defensoría trabaja mucho, te quería consultar, ¿no? Sobre esquemas de formación, capacitación e investigación también sobre determinadas cuestiones, como creo que elaboraron informes sobre, por ejemplo, el COVID, ¿no? También la desinformación que hubo sobre eso, sobre el tema género. ¿Qué relación también establecen con las universidades por ahí, donde también hay profesionales de la comunicación que pueden aportar y estas cuestiones? Bueno, nosotros estamos formados por profesionales formados en las universidades. En todo, yo no te diría todo, pero un 90% de nuestro personal son licenciados y licenciadas en comunicación. De manera que la interacción con las universidades es constante. Hemos tenido recientemente una reunión con Redcom y otra reunión con Fadecos, donde hemos establecido una agenda de trabajo conjunta. Obviamente venimos trabajando con muchas de estas universidades, con la Universidad de La Matanza, con la Universidad de Buenos Aires, obviamente con la Universidad de La Plata, con la Universidad de Quilmes estamos iniciando un trabajo.
hemos financiado proyectos de investigación y los seguimos financiando. Nuestros becarios de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo venían de la Universidad de Avellaneda y ahora vienen de la Universidad de La Plata, y aprovechando la virtualidad, los próximos y próximas becarias van a ser de universidades de las provincias. Qué bueno. O sea, la interacción es constante. Y bueno, nuestro ADN, estamos constituidos por egresados y egresadas universitarias. O sea que, bueno, no se puede decir que no recurrimos constantemente a los insumos y proveemos insumos para las universidades. Tal cual. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Digo, lo público, digamos, está en las universidades públicas también, y el público es, bueno, todas aquellas audiencias a las que hay que llegar, ¿no? Con más derechos, y esto que planteabas, ¿no? De retornar un poquito a la idea de formar sobre determinadas temáticas, ¿no? El COVID, género, algo de sindicalismo también estuviste haciendo. Nosotros estamos participando y venimos participando con otros gremios en la Intersindical de Comunicación. ¿Qué otras líneas así vienen pensando como desafío? Estamos trabajando intensamente en la línea de publicidad, porque la Defensoría del Público está muy identificada con lo informativo, con lo noticioso. Claro. En realidad tiene competencia también en aquello que tiene que ver con entretenimiento y con publicidad, y con ficción también. Es una línea que pensamos encarar fuertemente el año que viene, para hacer un diagnóstico de estas áreas. Y en publicidad nos hemos reunido con grandes anunciantes, grandes agencias, áreas de marketing, escuelas de publicidad y universidades, y estamos focalizando en los estereotipos de género, ¿no? Estos estereotipos tan resistentes, ¿no? Los juguetes para nenas, los juguetes para nenes, las mujeres siempre apareciendo en las publicidades relacionadas con el mundo del hogareño. Siempre, y hay una publicidad que siempre sale, que es la de Mr. Músculo, ¿no? Claro. Donde la mujer es la que limpia el inodoro, pero el que le enseña cómo hacerlo es un varón, es un superhéroe. Él enseña cómo, es como el paradigma del mansplaining, ¿no? Tal cual. Vení, nena, que yo te explico. Tal cual. Entonces, o la mujer siempre divina, ¿no? Siempre espléndida, siempre... Además eso, por suerte ya se dejó de vender autos con chicas ligeras de ropa. Pero hay otras cosas más sutiles. Hay una publicidad, por ejemplo, que fue bastante objeto de reclamo en la Defensoría, en la cual un papá muy moderno está cocinando, creo que está amasando pizza, mientras la mamá y la hija están en el living mirando televisión, y la chica adolescente se levanta y le dice: papá, estoy en crisis con la carrera. Y el padre le dice: ¿por qué no probás con algo que tenga menos matemática? Claro. A las mujeres no nos da la cabeza para la matemática. Tal cual. Bueno, hubo una oleada de denuncias realmente muy agudas sobre este estereotipo, ¿no? Las mujeres somos buenas para las humanísticas. Para las ciencias duras, no. Para las ciencias duras, la ingeniería, los varones. Y esto perpetúa estereotipos, y entonces en la idiosincrasia popular se perpetúa la idea de que, o el prejuicio de que las mujeres no sirven para las carreras